Buenos días, bienvenidos a La Cucaracha. ¿Por qué la cucaracha? Porque pensábamos llamarle la sexta extinción de la vida en la Tierra. Pero nos pareció un nombre muy deprimente. Sí, muy deprimente. Por eso preferimos llamarle la cucaracha, porque será de los pocos seres vivos que sobreviva a la sexta extinción de la vida en la Tierra. Aquí estamos, con ustedes, Morelia, José Carlos y Pablo. Para comenzar, traemos noticias desde Sudáfrica. El 14º Congreso Forestal Mundial, organizado por la FAO, Organización de las Naciones Unidas, que trata temas de alimentación y agricultura, se ha reunido entre el 7 y el 11 de septiembre en Durban, Sudáfrica. En esta reunión, la FAO ha presentado un informe en el cual pone sobre la mesa un dato muy importante. Actualmente, 40 millones de kilómetros cuadrados de bosque existen en el mundo. Es decir, para tener una idea clara y más representativa, son como tener 40 Bolivias de bosques, o un cuarto de la superficie de la Tierra. El informe de la FAO sostiene también que durante las últimas décadas hemos perdido 129 millones de hectáreas de bosques. Esta cantidad es comparable al tamaño precisamente de Sudáfrica, donde se llevó a cabo esta reunión. Pero bueno, no todas son noticias negativas, porque el informe también indica que la deforestación habría reducido en los últimos 15 años. Este informe indica que entre 1990 y el 2000 había una deforestación de 16 millones de hectáreas anuales, y en los últimos 15 años solo de 13 millones de hectáreas por año, lo cual es una noticia bastante positiva. Este informe y esta noticia que tú das, Morelia, está siendo puesta en duda por varios grupos de la sociedad civil, campesinos, indígenas y medioambientalistas, agrupados en la Coalición Mundial de los Bosques, que señalan que los datos de la FAO son equivocados porque la FAO está vendiendo gato por liebre. Está haciendo pasar como bosques a plantaciones. ¿A qué se refieren por plantaciones? ¿Cuál es el concepto? Bueno, las plantaciones son cultivos, en cierta manera casi industriales, de árboles. Un árbol al lado del otro, todos igualitos, casi todos del mismo tamaño, a la misma distancia, como si fueran palitos de fósforos, uno tras otro. Y entonces la crítica al informe de la FAO es que está tomando como si fueran bosques a estas plantaciones de árboles que han empezado a proliferar precisamente en la última década. Sobre este tema, precisamente, Carolina Lagos de Viento del Sur tiene algo muy preciso que decir. Escuchémosla. No queremos un mundo sin bosques ni uno en donde las plantaciones reemplacen los bosques. Los bosques tienen vida y son ecosistemas complejos. Las plantaciones de monocultivos son áreas muertas, desiertos verdes y tienen solamente una especie. No hay diversidad en ellas y frecuentemente las fumigan con herbicidas y nunca pueden llegar a cumplir la función ecológica que un bosque cumple. Necesitamos aire limpio, agua y alimentos. Volviendo al informe de la FAO, existen países que han hecho disminuir las cifras del informe. Las cifras de deforestación. Así es. Las cifras de deforestación han disminuido, por ejemplo, gracias a la labor de China, que es muy sorprendente, puesto que ha generado más de 23 millones de hectáreas de monocultivos. Como tú decías, Pablo, plantaciones. Esto en Asia hoy se conoce como la Gran Muralla Verde, una gran muralla china que no es de piedra, sino de árboles, plantados de manera industrial, sobre pretexto de luchar contra la desertificación que la deforestación ha generado en los últimos 60 o 50 años. O sea que estamos hablando de una nueva muralla china en la China, una muralla verde. Esto es una locura capitalista, o quizás habría que decir socialista, porque lo que ha ocurrido es que se ha deforestado para luego compensar los efectos negativos de esta deforestación con plantaciones de árboles, de plantaciones de palitos de fósforos, diríamos, uno
tras otro, todos en serie, para combatir el desastre que uno mismo ha creado deforestando los bosques. Este año, en las Naciones Unidas, se han aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular, el número 15 habla de un compromiso muy importante para la humanidad. Plantea que para el 2020 deberíamos tener 0 deforestación, es decir, 0 quemas, 0 talas y un mundo más habitable para todos. ¿Y te lo crees? ¿Realmente te lo crees? Yo creo que van a ser chanchullo. Claro, porque es muy probable que empiecen a deforestar todo lo que puedan ahora antes de que la prohibición empiece, o que empiecen a plantar estas plantaciones de monocultivos en serie. Efectivamente, porque entonces lo que van a hacer es deforestan por un lado y por otro lado hacen plantaciones. Y como dicen que las plantaciones son como bosques, al final hacen sumas y restas y llegan a 0 deforestación. Estamos cumpliendo, cuando en realidad lo que está pasando es que están talando de noche bosques nativos, bosques vírgenes, y reemplazándolos de día por plantaciones de palitos de fósforos. Hemos hablado de la situación de los bosques a nivel mundial, pero ¿cómo está la deforestación en Bolivia? Bueno, More, solo en la primera semana de septiembre, más de 1000 focos de calor han sido localizados en el territorio boliviano. ¿Focos de calor? Sí, incendios, chaqueos, bosques, pajonales y matorrales que están siendo quemados en llamas. ¿Y quién está prendiendo el fuego? Por lo general son ganaderos, grandes agricultores, colonos y gente irresponsable con la madre tierra. La Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra del departamento de Cochabamba informó que los incendios registrados solo en la última semana de agosto destruyeron 1.821 hectáreas de bosques y arbustos en ese departamento. Es importante recalcar, Pablo, que entre el 2001 y el 2013 se han perdido más de 8 millones de hectáreas de bosque en el país. Pero ¿cuál es la importancia de los bosques? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué son los bosques? Los bosques, More, no son una colección de troncos con hojas. Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida. Son el hogar de una multitud de seres vivos. Los bosques también regulan el agua, conservan el suelo, la atmósfera y suministran de una multitud de elementos esenciales a la vida humana. Hace unos 10.000 años en el planeta existían una superficie terrestre cubierta en un 90% por bosques. Hoy, en cambio, la realidad es que la superficie de tierra cubierta por bosques apenas alcanza a un 26%. Así es, y de este 26%, Pablo, tenemos distintos tipos de bosque. Y eso es importante saberlo. Tenemos bosques boreales en la zona subártica, tenemos bosques templados, bosques subtropicales y bosques tropicales. Todos están siendo víctimas de distintos tipos de deforestación, tala, quema y responsabilidad. Los bosques tropicales, por ejemplo, a lo que llamamos nosotros la Amazonía, produce más del 20% del oxígeno del mundo y más de la mitad de las casi 10 millones de especies de plantas, animales e insectos viven en los bosques húmedos tropicales. ¿Sabían que la mayoría de las especies de cucarachas viven en el campo y los bosques y no así en las ciudades? Bueno, Pablo, no estaba tan consciente de esa situación, pero de lo que sí te puedo hablar es que cada 3 días se descubre una especie nueva en la Amazonía. ¿De cucarachas? No, de peces, plantas, reptiles, mamíferos, aves y también insectos. Es decir, cucarachas. Sí, podríamos decir que sí, Pablo. Pero bueno, los bosques también son el hogar de muchos pueblos indígenas. Según las Naciones Unidas, de los 300 millones de indígenas que se registran de manera oficial a nivel mundial, 150 millones
o sea, la mitad viven en bosques primarios. En todo el mundo, los pueblos indígenas que habitan estos bosques ven afectados y reducidos sus territorios debido a actividades extractivistas, empresas mineras, hidrocarburíferas, debido a la deforestación, debido a la construcción de carreteras y a la expansión del radio urbano. Este es el drama que enfrentan los pueblos indígenas que habitan en su gran mayoría los bosques. Estamos en La Cucaracha y a continuación vamos a escuchar a Adrián Vázquez, que es dirigente nacional de la Federación Campesina del Paraguay, que justamente está hablando de este tema. Los bosques para mí significa en primer lugar vida. Vida porque prácticamente nos da respiro sano y además significa para mí un resguardo de la biodiversidad que existe en nuestro país y además sirve para conservar todas las especies que existen en nuestro país. Por eso es muy importante que exista todavía los bosques, a pesar de que lo están echando todos los que quedan, son muy importantes para mí. Una visión similar también la tiene Francisco Manquecheo, de los pueblos mapuches de Chile. Escuchémoslo. Para nosotros todo es vida, todo es sustentabilidad y la diversidad, y nosotros respetamos el ciclo de vida de cada especie, de cada ser, porque para nosotros cualquier ser tiene vida. Para nosotros todo es importante, nada es menos que otro, sino que todos somos iguales y todos merecemos vivir, merecemos vida. Por lo tanto, el tener toda esa diversidad es la alegría más importante para nosotros, porque es vida, salud, prevención, es todo. Y si nosotros no tenemos eso, es muerte segura. Volviendo a La Cucaracha. Cuando hablamos de deforestación y de quemas, estamos hablando de un atentado a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Efectivamente, es una violación a los derechos de la madre tierra. Muchas veces en el área urbana desconocemos lo que son los bosques. Conocemos lo que los bosques nos dan a través de los supermercados, en términos de alimentos, en términos de medicinas, en términos de objetos de madera, pero no apreciamos en su real magnitud la vida, el ecosistema que representan estos bosques. Así es, Pablo. Ojalá la ciudadanía en las grandes ciudades supieran que el oxígeno que respiramos viene de los bosques. Un planeta sin bosques sería un planeta desértico, árido, con mucho menos oxígeno. Si los bosques desaparecen, cambiaremos el ciclo del agua no solo en las regiones boscosas, sino en todo el planeta. Es cierto, y si no tuviéramos bosques, se afectarían las lluvias tanto en el oriente como en el occidente del país. Hay varios estudios que demuestran algo fascinante, que los bosques provocan las lluvias y no a la inversa como conocíamos. Sí, otro estudio muy interesante, More, salió el año 2006 y es parte del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo. Ellos desarrollaron una teoría que se llama la teoría de la bomba biótica, que argumenta que el mayor impulsor de los vientos es la capacidad de los bosques para condensar la humedad en lugar de la temperatura. Muy interesante. Permítame traer un poema sobre la importancia de los bosques. Es un poema de una escritora argentina, Adela Bash. La tierra sin bosques se llama. Y dice así: la tierra sin bosques estaría tan muerta como una guitarra que no tiene cuerdas. La tierra sin bosques estaría tan sola como una playa que no tiene olas. La tierra sin bosques estaría tan vacía como una semana que no tiene días. José, ¿qué pasaría con las cucarachas si no hay bosques? Bueno, Pablo, las cucarachas existen desde hace más de 300 millones de años. Y los bosques
aparecieron más o menos por la misma época. Eso quiere decir que sin bosques probablemente el futuro de las cucarachas está plagado de mucha muerte. La deforestación es un crimen ecológico. Es violar el derecho del bosque a preservar su capacidad de regeneración. Pero en Bolivia la naturaleza tiene derechos, ¿no? Sí, los tenemos reconocidos por ley, pero nosotros los bolivianos no hacemos respetar los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra. ¿Y cuánto más podemos deforestar? Me refiero a, ¿es posible que deforestemos unas cuantas 10 millones de hectáreas más de los bosques en Bolivia o no? Bueno, More, si en Bolivia deforestamos 10 millones de hectáreas más, varios bosques empezarán a morir de manera gradual. En el norte, principalmente en Estados Unidos y en Europa, se ha hablado de un fenómeno particular que le han puesto el nombre dieback, que es esta muerte progresiva del bosque. Esto sucede cuando se ha talado, deforestado, quemado una gran porción del bosque y éste empieza a morir de forma gradual y ya de manera inminente. En otras palabras, aquí se deforestan unos cuantos millones más de hectáreas. Lo que vamos a ver es una muerte gradual de varios de los bosques que tenemos en las Amazonías. Sin necesidad de tener que esperar a cortar hasta el último árbol, ellos van a empezar a morir de manera gradual y de manera natural. Tenemos que hacer algo en relación a este tema. Y yo digo, ¿por qué no hacemos un referéndum? Totalmente de acuerdo, pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que haya deforestación cero, sí o no? Yo creo que en un referéndum así ganaría el sí. Efectivamente, vamos a ganar con este referéndum. Pero, ¿qué necesitamos para hacer el referéndum? Bueno, tendríamos que recolectar más de 1 millón de firmas o tener 2/3 en el Parlamento. Che, ¿y las firmas de las cucarachas van a contar? Claro, especialmente si son parlamentarios. Estamos en La Cucaracha y a continuación les haremos escuchar la canción de los bosques que compuso el ruso Dmitri Shostakovich. Bueno, hemos hablado de los bosques en un contexto internacional, hemos aterrizado el tema a Bolivia, hemos hablado de la deforestación, pero ahora hablemos de la importancia de los bosques en la lucha del cambio climático, porque son dos temas, bosques y cambio climático, que están casados. ¿Por qué? Así es, More, tienes toda la razón. La verdad es que los bosques contribuyen mucho a la lucha contra el cambio climático. Es muy importante darse cuenta que estos bosques almacenan gases de efecto invernadero, en particular CO2, dióxido de carbono. Cuando una hectárea de bosque se deforesta, se tala, se quema, se envían a la atmósfera aproximadamente 500 toneladas de dióxido de carbono. Antes de que continúes, ¿qué es el dióxido de carbono y por qué es importante hablar de él en cambio climático? Bueno, es importante porque estos gases de efecto invernadero funcionan, ¿cómo les explico de manera sencilla? Conocen los invernaderos, ¿no? Son estos para cultivar, y uno cultiva ahí flores, cultiva alimentos, verduras, distintas cosas. Estos llevan un plástico en la parte superior de color amarillo por donde entra la luz del sol y este espacio se calienta. Ustedes han entrado y uno siente mucho calor, ¿verdad? Entonces, lo que hacen estos gases de CO2 a nivel planetario es que imaginemos que el plástico es nuestra atmósfera y cada vez que emitimos CO2, este plástico se va haciendo más grueso y por ende la carpa va aumentando su temperatura y a nivel mundial y a nivel global es lo que está sucediendo. Nuestras emisiones han generado una atmósfera mucho más densa y la temperatura del mundo ha empezado a aumentar.
Y esto también quiere decir que estos efectos de los gases de estos gases promueven un mayor calentamiento global, mayor cantidad de desastres, inundaciones, sequías, huracanes y otros fenómenos naturales que vienen agravándose y se hacen cada vez más frecuentes por este fenómeno. Este tema es muy importante porque en Bolivia estamos deforestando aproximadamente 160.000 hectáreas por año, según las estadísticas oficiales del año 2013. Y tomando en cuenta la cifra que acabas de dar, quiere decir que ese año, por deforestación solamente, Bolivia ha enviado a la atmósfera 80 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ahora, ¿cuánto es 80 millones de toneladas de dióxido de carbono? ¿Es poco o es mucho? Para ello es interesante comparar esta cifra con lo que emite la planta de energía eléctrica a carbón más grande de Europa, que está en Polonia y se llama Belchatao. Emite 37 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. O sea que prácticamente con nuestra deforestación estamos emitiendo el doble de lo que emite la más grande planta de energía eléctrica a carbón de la Unión Europea. Así es irracional. En Bolivia tenemos que detener la deforestación en la manera en la que lo estamos haciendo, porque si nosotros estamos deforestando 8 millones de hectáreas y apenas hemos generado 3,5 millones de hectáreas de cultivo, quiere decir que más de la mitad de lo que deforestamos es simplemente por irresponsabilidad, negligencia o quién sabe qué, pero no estamos en el buen camino. Usted está escuchando La Cucaracha. Hasta ahora hemos hablado de los problemas, la deforestación, el cambio climático, los desastres que esto genera. Es tiempo de hablar de las soluciones. ¿Qué tenemos, More? Hace poco, el Encuentro de la Sociedad Civil sobre el Cambio Climático se ha reunido y ha sacado una propuesta de mitigación, es decir, de reducción de gases de efecto invernadero para el 2020. ¿Qué proponen ellos? Su propuesta está basada en 3 cosas. Están residuos sólidos, energía solar, pero la más importante es la deforestación. Lo que dicen ellos es que el año 2020 deberíamos tener 0 deforestación, lo cual va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, como ya habíamos hablado. Pero ¿qué dicen ellos para que se eviten los chanchullos? Ellos dicen que la disminución de la deforestación debe ser gradual, es decir, que cada año, a partir de ahora, se deberían poner metas para decir, bueno, este es el tope, cosa que el 2020 nos quedemos con 0 deforestación y que no haya chance de hacer ni medio chanchullo. Muy interesante. ¿Y qué dice el gobierno frente a esta propuesta? La cucaracha, que ya no puede caminar. Bueno, continuando con noticias nacionales, este año el gobierno ha presentado un proyecto de ley, la ley 221/2015. Es una ley que busca la ampliación del área de desmonte de 5 a 20 hectáreas. Esta fue presentada el 15 de julio por el presidente en persona y es importante recalcar que esta es fruto de las conclusiones de la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia. Esta cumbre se realizó el mes de abril de este año en Santa Cruz. Es una noticia un poco compleja, puesto que esto no es necesariamente una buena señal para los bosques. Parecería que fuera a fomentar deforestación. Y es importante ver los datos y el comportamiento del desmonte a nivel nacional. Efectivamente. De acuerdo a datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, más conocida como ABT, en el año 2013 se otorgaron poco más de 3.400 autorizaciones de desmonte, por un total de 54.000 hectáreas de bosques. Pero si se han deforestado 160.000 hectáreas, querría decir que la mayor parte de deforestación en Bolivia es ilegal, está sin control. Esa es la tragedia. Se deforestan más de 160.000 hectáreas, pero solamente 50.000 cuentan con alguna clase de permiso por parte de la autoridad competente.
O sea, quiere decir que 2/3 partes de los bosques que se deforestaron el año 2013 se lo hicieron de manera totalmente ilegal. ¿Qué va a pasar si se aprueba la ley? Se ampliará la deforestación. ¿En cuánto? No sabemos. Lo grave es que los parlamentarios tampoco lo saben. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no debería haber hecho un estudio de impactos? Si existe tal estudio, no lo hemos podido encontrar. ¿Cómo Bolivia va a cumplir su compromiso de reducir la deforestación para el 2020 si al mismo tiempo está ampliando el área de desmonte y las autoridades encima hablan de ampliar a 10 millones la frontera agrícola? ¿De qué estamos hablando? Esta es una pregunta para la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Vida, que el gobierno ha convocado del 10 al 12 de octubre en Tiquipaya. Otra pregunta también es ¿por qué este segundo encuentro en Tiquipaya ahora tiene un nombre diferente? Porque se dice en defensa de la vida y no como en el primer encuentro que era y por los derechos de la madre tierra. Se agotó la media hora del medio ambiente. O sea, se agotó el cuarto ambiente. Un programa de la Fundación Solón y el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Pues el desarrollo de las cucarachas.